Ayer el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, hizo la apertura de las sesiones legislativas bonaerenses. Habló casi 3 horas y es muy notable la diferencia, y voy a hablar un poco de eso, entre gobernar o tuitear. Porque un poco el discurso de apertura legislativa de Kicillof refleja lo que es gobernar, y el discurso de apertura legislativa de Javier Milei del sábado refleja un poco lo que es tuitear. Alguien me dirá, no, es cierto, Milei gobierna distinto y gobierna con otros intereses, y yo coincido. Milei gobierna porque es el presidente, y como presidente toma decisiones que afectan la vida de millones de personas, entre ellas de los bonaerenses, y ese es el gran problema. Ahora, Milei tiene una vida donde su gobierno pasa por lo que él pone en su cuenta de Twitter y cree que eso es la realidad. Y la verdad que gobernar es otra cosa. Y hacer ese juego de espejos donde no se reflejan, sino que son absolutamente contrapuestos, Milei y Kicillof, es interesante, y es interesante verlo en las dos aperturas de sesiones legislativas, en un contexto que voy a mencionar también en el editorial, de una vez más los cortes de luz, brutales. Ayer 2 cortes masivos de luz, puntualmente de la empresa de Sur, pero también en algunos sectores de Edenor. Y de que hoy la Corte Suprema dijo que se va a reunir para ver si convalida que la Constitución es una letra muerta. Hoy la Corte Suprema tiene reunión y tiene que ver si una de las personas que está usurpando un cargo, porque Milei lo designó por decreto, cosa que está prohibido, y la Corte Suprema le tomó juramento a Manuel García Mansilla, entonces son todos cómplices de una usurpación de cargo. Tienen que decidir no solo si ese usurpador de un cargo empieza a firmar fallos como juez de la Corte Suprema hoy, sino si aceptan que otro, que es el juez Ariel Lijo, también usurpe el cargo, dándole una licencia o no, para que se sume a la Corte Suprema también de forma ilegal. Entonces es un día complejo. Vamos a arrancar con Axel Kicillof, ¿sí? Ayer así empezó la apertura de sesiones legislativas. Y la primera frase, aparte de agradecerle al intendente Julio Alac, la primera frase ya marcó la línea de lo que después dijo durante las casi 3 horas, que es esta diferencia entre él y Javier Milei. En La Plata, lo habrán visto, lo habrán notado, quiero agradecer al intendente de La Plata, Julio Alac, porque la plaza que hizo era lo que merecía nuestra capital. La he inaugurado, tal vez caminando hasta acá, así que gracias, Julio. Ahora sí, comienzo. Hoy nos encontramos aquí para abrir un nuevo periodo de sesiones ordinarias en un contexto muy complicado para nuestro país. La Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste, crueldad y desintegración regido por valores contrarios a los que inspiran el gobierno que conduzco. En este marco, el contexto en el que se desarrollan las aperturas de las sesiones y la compleja realidad que transcurrimos es que voy a dar mi discurso. Estamos en la sede. Y en ese sentido quiero mostrarles, y les voy a ir mostrando los dos discursos, lo que decía Milei el sábado, porque Kicillof arranca diciendo esto: yo voy a hablar mientras la Argentina está sometida a un experimento de ajuste, crueldad y desintegración regido por valores contrarios al gobierno que conduzco. El sábado Milei decía que no, que estamos en un momento fenomenal. Mirá. En definitiva, nuestro programa de ajuste fue expansivo. Fue expansivo porque, tal como dijimos durante la campaña, la gran mayoría del ajuste recayó sobre el sector público y no sobre el sector privado, al que le devolvimos cerca de 15 puntos del PBI al eliminar el déficit fiscal. Y además le devolvimos 5 puntos adicionales, dado el crecimiento económico entre diciembre 23 y diciembre 24. Fruto de ello es que observamos cómo la pobreza en la frecuencia mensual medida por la Universidad Torcuato Di Tella, que metodológicamente es similar a la de SED, la de la UCA y el propio Ministerio de Capital Humano o el INDEC en una frecuencia semestral, bajó del 56% al 33%, que en cantidad de habitantes se traduce en 10 millones de personas que salieron de la línea de la pobreza. Eso decía Milei en la apertura de sesiones legislativas en el Congreso Nacional el sábado. Bueno, ayer le contestó Axel Kicillof.
En su discurso desplegó también un nuevo engaño. Sostiene que lo peor ya pasó y que ya estamos transitando una recuperación en forma de V corta. Yo le pido que se lo explique al 250.000 de nuevos desempleados, que se lo explique a los empresarios pyme que tuvieron que cerrar sus industrias, a los pequeños productores agropecuarios que sufren estas políticas y que se lo explique a los jubilados, a los trabajadores y a los sectores medios que pierden los derechos y no llegan a fin de mes. Por eso hablaba de gobernar o tuitear. Una cosa es tirar una frase y decir, como dice el gobierno nacional, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Otra es que los jubilados, los trabajadores, los pymes, los comercios saben que eso no es cierto. Bueno, hay uno que se los dice y otro que les miente. Ayer Kicillof también aprovechó para hablar de Milei y hablar de la criptomoneda, porque es impresionante cómo el sistema de medios ya le está bajando la espuma a todo eso. ¿Qué dijo Kicillof? Las políticas públicas, el desarrollo territorial, el trabajo cotidiano, la articulación con los intendentes, lo que hacen los ministerios, lo que hacen los funcionarios, lo que hacen ustedes, requiere tiempo y nos van a tener que oír, porque no vamos a dejar que el vaciamiento del Estado entre a nuestra provincia, a nuestro pueblo. Nos pide más Estado presente y nos pide más derechos. Para eso estamos, para eso no votaron, para eso lo votaron ustedes, para eso tenemos que trabajar, para más derechos para los y las bonaerenses, para más producción. Gobernar es crear trabajo, Milei. Crea un puesto de trabajo que no sea en una criptomoneda. Crea un puesto de trabajo. Ese fue el momento más fuerte del discurso y que cierra diciéndole eso. Gobernar es crear trabajo. Crear un puesto de trabajo que no sea una criptomoneda. Aprovecho la mención para hacer un breve paréntesis porque es un tema que sigue preocupando y mucho al gobierno. Debería preocuparlo no solo porque haga la justicia argentina, que va a ir avanzando a medida que quiera, digamos. La verdad que Comodoro Pi no es el lugar más transparente para todo esto. Pónganle una ficha al fiscal anticorrupción Sergio Rodríguez, ¿sí?, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que ya está tratando el tema, y a la justicia de Estados Unidos y de España, que ya comenzaron a intervenir. Bueno, ayer hubo una nueva denuncia, vamos directo al audio de Elisa Carrió. Ayer Elisa Carrió fue a conversar con Joaquín Morales Solá y contó que cuál es el rol para ella de Karina Milei en la criptoestafa. Y te quiero hacer una pregunta más concreta sobre Javier Milei. Ahora te ¿Vos lo ves todo. autoritario? Sí, lo dije, el huevo de la serpiente. Hoy ustedes hicieron una denuncia contra Karina Milei. Sí, pero yo lo dije mucho antes, creo que era diputado. Cuando en la película de Berman el huevo de la serpiente se planta y la gente se enloquece, y bueno, ya está. No hay nada que hacer. Todo el mundo sabía que era un chico autoritario. Todo el mundo sabía que eran marginales. Me lo confirmó sus propios empleadores. ¿Vos crees que Milei y su hermana son marginales? Sí, son marginales. No tienen aportes, no, todo está... Su padre tiene mucho... Son marginales. Y la cajera, así como dije en el 2003, el cajero es debido, y fue debido, ¿no? Y después Lázaro Báez, ahora digo, la cajera es Karina. Pero no Karina solo... Milei. Sí. Y en ese contexto, ¿cómo pones el escándalo de las criptomonedas? Bueno, es una estafa piramidal, hoy, mañana y siempre. ¿Quién se beneficiaron? No, Milei, por eso le dice, Davis, le dice, la plata es de Argentina. ¿De qué Argentina? De Milei. Bueno, Karina, lo que menciona Carrió es efectivamente de una denuncia de integrantes de la coalición cívica, de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, ayer contra Karina Milei por las denuncias que hay y los testimonios que hay de que pide coimas. Yo aclaro algo, no es que pongo a Carrió para legitimar las denuncias de corrupción, porque Carrió ha sido parte también sistemática del lawfare. Carrió incluso prestó su casa, prestó su departamento
para armar una operación donde acusaban a Aníbal Fernández de ser parte del triple crimen de la efedrina. ¿Se acuerdan de la Morsa y todo eso? Eso se hizo en el departamento de Carrió. Entonces, no es que Carrió sea una palabra autorizada para venir ahora y dar clases de moral y de quién es y quién no es corrupto. Pero también me parece interesante de que finalmente son diputados de Carrió los que presentan esa denuncia y no diputados del peronismo, que podrían haberla presentado y ser parte del expediente y ser querellantes e impulsarlo, como lo han hecho en otras oportunidades. Se están perdiendo chances de ser opositores. Sí, los bloques de la oposición en el Congreso están insistiendo en tratar el tema cripto en el Congreso. Ya hay varios proyectos presentados y quieren citarla al Congreso, a Karina Milei y a todos los involucrados. Veremos si lo logran a partir de esta semana que ya tenemos sesiones ordinarias. Cierro este paréntesis cripto, vuelvo a lo que sucedió en contraposición entre el discurso de Milei del sábado y el discurso de Kicillof de ayer. Hay un tema importante que es el FMI. Escuchemos primero a Javier Milei cómo anunciaba el sábado lo que están negociando con el FMI. Ponelo. Por lo tanto, el presente acuerdo con el FMI lo que busca es restaurar el activo del Banco Central y con ello su patrimonio, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. Así, el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central. Al mismo tiempo, se podría objetar que si bien la deuda bruta permanece constante, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, este argumento implicaría aceptar que la política está dispuesta a seguir estafando a los argentinos con los de inflación. Esto es, alguien podría señalar que estamos cambiando impuestos explícitos por un impuesto implícito no legislado. Sin embargo, lo interesante aquí es que nosotros vamos a honrar nuestros compromisos y los fondos para enfrentar esta deuda surgirán de un mayor ajuste fiscal vía reducción del gasto público, de modo tal que la operación resultante en una transferencia de riqueza desde el Estado a todos los argentinos de bien y en especial a los segmentos más vulnerables de la población, ya que ellos son los más castigados por el impuesto inflacionario. No es ni siquiera original Milei diciendo que va a pagar la deuda con más ajuste. Lo dijo Nicolás Avellaneda en el siglo XIX, que también teníamos que pagar una deuda, y dijo, y está en el manual de Sonceras de Jaureche, pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Esa fue la frase de Nicolás Avellaneda. Bueno, un siglo después, Milei repite lo mismo. A pagar con ajuste. Y además miente, y esto va a haber que repetirlo mucho en las próximas semanas, diciendo que no es nueva deuda. La cuenta es básica. Si le debemos 44.000 millones al FMI y nos presta 10.000 millones más, le debemos 54, más intereses. Le vamos a deber más al FMI. No hay pero ninguna chance de que eso no sea así. Y ninguna voltereta contable. Pero lo peor de todo esto es lo que dice Milei, que vamos a canjear deuda en pesos intrasector público por deuda en dólares con el FMI. Lo cual es otra barbaridad. Y el tercer escalón de esa barbaridad es que esos dólares que van a entrar, pese a que el FMI va a pedir que conste que no se van a poder utilizar para la fuga, se van a utilizar para la fuga. Porque una vez que el FMI te lo presta y te ponen el papelito, no lo uses para la fuga, si es que lo ponen, después no tiene control. Así que eso va a terminar fugado. Bueno, ¿qué dijo Axel Kicillof ayer justamente sobre este acuerdo con el FMI? Milei festeja que el FMI va a poner dinero fresco, al igual que festejó el gobierno anterior al nuestro. Pero todos sabemos que cuanto más presta el FMI, más complicado está el país. Y una advertencia. Habrá que estar muy atentos al destino de esos recursos, porque si son para sostener la bicicleta, ya sabemos lo que ocurrió en el año 18 y 19 con el préstamo que también entonces, como ministro de Macri, consiguió Caputo. En fin, es una estafa piramidal. Se la llevan unos pocos, dejan un tendal y la deuda la tiene que afrontar el pueblo argentino. Y lo dejo claro. No festejen un crédito del fondo para utilizar en el mercado cambiario, porque sabemos bien y dolorosamente los argentinos que más deuda externa es menos futuro.
Ahí estaba, la respuesta de Kicillof sobre el tema de FMI. Ayer la traigo de vuelta a Elisa Carrió porque le preguntaron si su bloque va a acompañar o no esto una vez que llegue al Congreso. Escúchenla. Ahora sí vamos, a diferencia de Milei, vamos a garantizarle el acuerdo con el fondo con una condición: que no se use para sostener ni para planchar el dólar. Claro, eso es muy probablemente lo que pida el fondo, pero después no se puede controlar. 6 diputados tiene el bloque de la coalición cívica, serán pocos, serán muchos, depende lo fino que esté el gobierno para aprobar esto, y depende también las voluntades que logre torcer de los bloques peronistas. Ha logrado torcer bastantes voluntades en lo que va de su mandato y Milei ha sacado prácticamente todas las leyes que quiso. Bueno, Carrió dice que sus diputados, que son 6, van a acompañar esto. Vuelvo a la comparación, Milei-Axel Kicillof. Vamos a Milei el sábado, cuando empezó a hablar de este falso federalismo de que ellos van a ajustar, van a bajar impuestos y entonces quieren que las provincias después también compitan para ver quién baja más impuestos. Mirá. Sumado a eso, el espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado Nacional en su nombre. De este modo, el Estado Nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto sustancialmente inferior al total actual y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías. Claro, hay dos cosas ahí que ocultó el presidente. Una, que la autonomía fiscal incluye que el gobierno nacional le manda a las provincias la guita que les tiene que mandar por ley. Solo la provincia de Buenos Aires ya tiene 5 presentaciones ante la Corte Suprema por los fondos que el gobierno nacional le roba. De transporte, de educación, de seguridad. Se lo roba, ¿eh? A Buenos Aires y a todas a las otras también, ¿eh? El gobierno nacional se robó un montón de guita de las provincias. Y después Milei habla de este falso federalismo en el cual las provincias tienen que competir a ver cuál cobra menos impuestos. Esa es la lógica de los mal llamados paraísos fiscales o guaridas fiscales, que es, cada uno cobra menos y eso tiende a 0, porque si una provincia te cobra 10%, otra 7, otra 5, al final una te va a cobrar 0. Y ese 0 que te cobre, lo único que hace es vaciar las arcas públicas para hacer rutas, hacer hospitales, hacer escuelas. Tiende a 0 la competencia entre las provincias y eso no es federalismo. Federalismo es que haya un Estado nacional que organice un país en función de lo que se necesita. Bueno, ayer justamente Kicillof habló de esto y de que el presidente no se puede meter así con las autonomías provinciales. Mirá. El presidente parece olvidar algo fundamental. Él gobierna la nación, pero no gobierna las provincias. Los gobernadores no somos empleados del presidente. Representamos a nuestro pueblo y tenemos la obligación de defender sus derechos e intereses. Por eso quiero ser claro, la provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni a extorsiones. No voy a permitir que el destino de los bonaerenses quede librado a la improvisación, la prepotencia o el resentimiento que no respeta la democracia. Sé que cuento con todos ustedes para esta tarea. Al respecto, aprovecho para reiterar mi agradecimiento por los respaldos recibidos por parte de dirigentes, fuerzas políticas, incluso de las que no forman parte de nuestro espacio, que expresaron con valentía su repudio a este comportamiento inconstitucional. Gracias. Estemos unidos en defensa de la democracia siempre. ¿Por qué decía esto? Bueno, vuelvo a las idas y vueltas entre el sábado y ayer, porque Milei el viernes de la semana pasada le dijo a Kicillof que tenía que renunciar, le dijo que le iba a intervenir la provincia y el sábado, por cadena nacional y en el Congreso, lo volvió a repetir. Mirá. Además, aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Si quiere resolver el problema, tiene 2 alternativas:
abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Hablaba de seguridad, ¿sí? Ayer Kicillof le dedicó un rato largo a esto, marcando la contradicción entre decir que la Argentina es un baño de sangre y las estadísticas que da Patricia Bullrich, que marcan que la Argentina sostenidamente se ha bajado, ¿sí?, el nivel de homicidios y estamos en récord positivos. O sea, tenemos la menor cantidad de homicidios de nuestra historia. Y marcando esta contradicción, o miente Patricia Bullrich con las estadísticas, o no hay un baño de sangre en la provincia, porque la provincia es el 40% del país. Entonces no puede haber bajado a nivel país y ser un baño de sangre de la provincia. No te da el número, no te da el promedio. Y además es falso, porque la procuración bonaerense, manejada por un tipo de Macri, Julio Contegrán, te marca la reducción sistemática. Pero ese es parte del ataque de Milei, que lo repitió el sábado, y que ayer Kicillof le volvió a contestar diciéndole que no le va a intervenir la provincia. Aquellas amenazas de Milei que quedaron grabadas como un nuevo capítulo de la infamia no son un ataque personal, por eso lo menciono. No es contra mí, es un ataque contra la provincia de Buenos Aires, contra la democracia, contra esta legislatura, contra la Constitución y muy especialmente contra el federalismo. Lamentablemente no descarga esa furia antifederal y antidemocrática únicamente contra el peronismo o contra la provincia de Buenos Aires. Cualquiera puede ser víctima de esas agresiones y de sus erupciones de autoritarismo. Cualquiera, menos los millonarios extranjeros, el presidente de Estados Unidos. Y varias veces lo mencionó Axel Kicillof, le dijo que el presidente le toma el pelo a todo el pueblo argentino en un tema tan grave y delicado como la intervención federal, y además le contestó en materia de seguridad. Para reforzar la seguridad en todo el territorio bonaerense, sumaremos desde el gobierno provincial 800 nuevos patrulleros para la policía. Vamos a crear también un fondo municipal de 70.000 millones de pesos para que los municipios de más de 70.000 habitantes destinen a la seguridad, incluyendo la compra de 400 patrulleros adicionales, completando así 1.200 nuevos patrulleros durante este año. Y para los municipios de menos de 70.000 habitantes se les asignará nuevos móviles de los que adquiere la provincia, pero además se triplica el presupuesto del programa de policías comunales que administra cada uno de los partidos. Mientras Milei nos quita, o mejor dicho, nos roba el equivalente a 10.000 patrulleros, nosotros no le vamos a quitar la protección a los bonaerenses. La seguridad de nuestra provincia no va a depender de un capricho de un presidente que deserta. La inversión en seguridad que anunció ayer Kicillof, y el dato, más de 700.000 millones de pesos le robó Milei a la provincia de Buenos Aires, con la complicidad, y ahora voy a mencionar al final del editorial, de la Corte Suprema, que tiene ahí para resolver todo y no lo toca. Le tomaron juramento a García Mansilla en 5 minutos, cuando es algo que quieren lo hacen. Cuando es algo que les sirve para negociar, no lo tocan. Una más, ¿sí?, del discurso de Axel Kicillof, que ayer también habló de los ganadores de este modelo. Recién les recomiendo, si después tienen un rato, volver a escuchar la columna de Can Devoto, porque es muy impresionante los números de recaudación que se conocieron ayer, que muestran que los ricos pagan menos impuestos y todo el resto de nosotros, y sobre todo los laburantes, estamos sosteniendo, pagando más impuestos, lo que los ricos dejaron de pagar. Impresionante, cómo el Estado dejó de recaudar por impuesto país, que es toda guita para los importadores, lo bajaron con la excusa de que iban a bajar los precios en góndola y no bajaron. Cómo el Estado dejó de recaudar en bienes personales, que es un impuesto para los ricos, sobre los patrimonios grandes, y dejó de recaudar, y empezó a recaudar, por ejemplo, con ganancias.
¿Sí? Tema clave que lo explicó hace un rato Can Devoto. Bueno, ayer Axel Kicillof habló del tema también, no solo de quienes se beneficiaron, sino de la cuestión del dólar y de la bicicleta financiera. En cuanto al ajuste, claramente no fue para la casta. Claramente. Me animo a decir, es al revés. El 81% del ajuste, lo explican jubilaciones y pensiones, prestaciones sociales, la obra pública, las tarifas de energía y el boleto de transporte, las provincias y las universidades. No hay casta en ninguno de esos rubros. Ahí, sobre estos sectores, descargó el ajuste de Milei. Pero el gran ganador es el sector especulativo. Se habla mucho de la bicicleta financiera y del carry trade. En este tipo de planes, lo mismo que reduce la inflación, facilita la timba. El dólar artificialmente quieto. Lo explico fácilmente. Si alguien entró con dólares a la Argentina y los puso en plazo fijo, con dólares, en febrero del 24, su ganancia en dólares fue del 100%. Esto no existe en ninguna parte del planeta. Y le sumo algo, ganancia del 100% en dólares garantizada por el Estado. O sea, ¿viste esa cosa que el Estado se tiene que correr, que se tiene que achicar? Acá no se corrió ni se achicó. Acá hay un Estado garantizando una ganancia del 100% en dólares a los timberos. Inexplicable. O sea, si les preguntaran las cosas que les tienen que preguntar a los funcionarios, les preguntarían esto. Pero no. Los comunicadores oficiales, institucionales del gobierno, que ahí sí, viste que ahora Adorni quiere que los periodistas usen traje y corbata y esas pavadas, como si usar traje y corbata te hiciera más serio. Bueno, se ponen traje y corbata, pero no son periodistas, son comunicadores institucionales del gobierno. Por ejemplo, Luis Majul, en La Nación Más, que se puso traje y corbata para salir a decir que esto que acaba de explicar Kicillof y que vemos todos, y es que el dólar barato es un negocio financiero para la timba y es un truco para mentir con la inflación, a costa de reventar los dólares que tiene el Estado argentino. Eso lo vemos todos, todos. Bueno, para Luis Majul no, es culpa de Cristina y del kirchnerismo y la mar en coche, mirá. No es menos cierto que Cristina, Sergio Massa y el Club de los Devaluadores, vamos a hablar de eso también con la mesa, se montaron sobre este mal momento del gobierno y aprovecharon los idus de marzo, le dicen, para volver a instalar la idea de que el dólar está atrasado y que las decisiones arancelarias de Trump van a terminar perjudicando a la Argentina, para decirlo de manera más directa, más brutal, para instalar la idea de que el plan de Caputo y de Milei puede terminar para la miércoles. Es que sí, va a terminar para la miércoles, pero sobre todo porque ustedes, en vez de hacer periodismo, hacen comunicación institucional. Y en ustedes, por ejemplo, Johnny Viale, que también, la culpa de todo esto, ¿de quién es, Johnny? A ver. El kirchnerismo está empujando su última esperanza, que es la devaluación. Más no es solo el kirchnerismo, ¿no? Hay algunas empresas muy importantes de Argentina y algunos canales de televisión también que están empujando una devaluación. Si no lo ves, si no lo querés ver, muchachos. ¿Por qué? Y bueno, porque si hay un salto, si hay una mega devaluación, hay un salto inflacionario. Y si hay un salto inflacionario, comienzan las dudas. Porque ¿para qué tanto esfuerzo, no? Está bajando. 25, 12, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Y vuelve a 5. Decís, pará. Y todo este esfuerzo que hice, al pedo. Me gusta que la empieces a ver, Johnny. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué cortar la obra pública? Cortarle los medicamentos a los jubilados, bajar las jubilaciones, recortar en educación, recortar en ciencia, quitarle los medicamentos a los pacientes oncológicos. ¿Para qué tanto esfuerzo? Si finalmente era todo trucho. Era un dólar ficticio para bicicleta financiera y sostener una inflación ficticia que te permita, capaz, ganar una elección. Pero bueno, los Majul, los Viale,
siguen echándole la culpa a otros y no preguntando las cosas que hay que preguntar. Bueno, y el otro tema importante de ayer fue que en medio de todo esto, millones de personas se quedaron sin luz. Otra vez, en un día donde la sensación térmica acá en el AMBA llegó a 44 grados. A 44 grados. Y la verdad, hoy leí a la mañana y les recomiendo mucho el newsletter de Marcelo Falac, colega que hace un newsletter en Letra P que está buenísimo. Si se levantan a la mañana lo pueden leer. Tiene una frase que es buenísima que es, si tu red eléctrica sigue así, todo corte es político. Haciendo una remake de la frase de Los Redondos. Y todo corte de luz es político, sí, obvio. Porque hace rato que esto sucede. Y hace rato que las empresas que tienen el monopolio natural de la red eléctrica, porque no hay competencia en la red eléctrica. Vos estás en un lugar y no puedes elegir. Te toca de Edesur o te toca de Edesur. Si tuviste la mala leche de vivir en la zona de Edesur, sufrís. Con Edenor sufrís un poco menos, y ni hablar que sufrís con las tarifas, que aumentaron sideralmente, a cambio de que no iba a haber más cortes. Bueno, ayer hubo un primer corte que dejó a más de 500.000 hogares sin luz y un segundo corte que dejó a más de 600.000 hogares sin luz. Hogares, comercios, incluso la Casa Rosada se quedó sin luz. Y a nosotros nos hizo acordar, me mandó la producción, un archivo de la ex canciller Diana Mondino, que tuvo la precaución en la vida de nacer hija de un banquero y después de sumarse al proyecto al inicio de Milei. Ya no es más canciller. Pero escuchen este archivo tan simpático. Educación, peor infraestructura, peor energía, peor todo. En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, porque, digamos, si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. No. Así que ahí hagan contrato, hagan algo, porque no alcanza lo que hay. Vayan comprándose un generador, les estaba hablando empresarios, pero podría hablarle a cualquiera de ustedes que se quedó sin luz ayer. Era la misma que decía, bueno, los que quieran luz, júntense los vecinos y hagan generación eléctrica. Decían eso. Si quieren una ruta, júntense los vecinos, hagan la ruta. Si quieren cloacas, era el ejemplo que ponía Diana Mondino, háganse las cloacas. Bueno, si quieren luz, tengan una generadora eléctrica. Sean como la familia Caputo. O sean como Manzano, y quédense con la distribución de energía. Bueno, obviamente empezaron a aparecer también los archivos de Milei diciendo cortes de luz, la evidencia de otro fracaso. Esto decía en 2022. Bueno, 2 años después, el fracaso es de él. Esto no viene de ahora, repito, muy pocos gobiernos, casi ninguno se metieron con este tema. En algún momento se hablaba incluso de estatizar Edenor y Edesur, se decidió que no, y siguen manos privadas que te aumentan las tarifas y no te dan el servicio como corresponde. Ayer esto generó un caos. Les muestro simplemente algunos momentos, por ejemplo, de pasajeros atrapados en el subte. O sea, de repente estaban en el subte y se quedaron sin luz y quedaron ahí. La imagen es tremenda. Cagado de calor y atrapado en un subte a oscuras, con las luces de los celulares, de la lamparita del celular. Lo que pasó en la 9 de julio. Las imágenes del caos vehicular, porque se cortaron los semáforos y los policías estaban todos, no sé dónde. Ayer me enteré que hay 27.000 policías en la ciudad de Buenos Aires. Eso te da a 2 por manzana. Ya sé, no, hay 24 horas, no es así el cálculo, pero hay un montón de policías. Y no aparecía ninguno. Mirá lo que la 9 de julio se quedó así. Trabada. Un caos en la 9 de julio. Mientras, vamos al tuit de Jorge Macri. Decía que bueno, que el corte de luz no depende de la ciudad, estamos todos haciendo todo lo posible para minimizar el impacto, qué sé yo. Y tal fue el impacto que ayer hubo hasta un momento simpático también, donde Silvia Mercado Pago, que es una de las que está ahí en la Casa Rosada, estaba saliendo al aire y se cortó la luz. Mirá. Bueno, son todos datos que para nosotros son muy importantes como periodistas acreditados en Casa Rosada. En el caso de Milei y en el caso de todo. Upa, bueno. Silvia. ¿Vos me estás escuchando? No. Nos mutearon. Sí, no, porque sí. Se cortó la luz aquí en la Casa Rosada. ¿Se cortó la luz? En la sala de... acá también, mira, acá también me dicen en la radio. O sea que es un corte general otra vez. No sé si estamos saliendo al aire, no estamos saliendo al aire. General.
Ah, la gente de YouTube nos están Yo te estoy recibiendo por YouTube. escuchando. Bien. Que es mucha gente en este momento. Te hace mi... Bueno, lindo momento de Silvia Mercado Pago con Reinaldo Sietecase. Se cortó la luz en la Casa Rosada, posta, ¿eh? Se cortó en todos lados. Bueno, cosa de lo que pasó ayer. Ahora, mientras pasaba esto, vamos a otro tema importante de ayer, que fue que como todos los miércoles había manifestación de jubilados. El gobierno volvió a reiterar el bono de 70.000 pesos para los jubilados, un año después. O sea que vale menos de la mitad. Y siguen con ese bono berreta. Bueno, ayer fueron los jubilados como todos los miércoles al Congreso, otra vez casi solos, ahora les voy a mostrar a alguien que los acompañó, pero otra vez casi solos, y otra vez los reprimieron. Mostrar las imágenes, que son tremendas. Detenido ahora en esta esquina, sobre la policía. Ahí cayó uno, está, pará. Está pegando, seguramente ya lo están deteniendo. Estamos en la esquina de Congreso y Avenida Rivadavia. Ahí ven ustedes el accionar de la policía, vuelven a tirar gases sobre este lugar. Están tirando gases para todos lados, están tirando ahora para evitar, reitero, que la gente baje a la calle. Tanto gases, algunos policías también que, bueno, se tragaron el propio gas que tiraron sus compañeros, vuelven las motos. Reitero, no quieren a nadie en la calle. Ni cuando Ahora entiendo dónde están los 27.000 policías. No estaban organizando el tránsito en todos los lugares donde se cortó la luz, estaban pegándole a los jubilados y a los que iban a acompañar a los jubilados en su reclamo sistemático de todos los miércoles. Había algunas agrupaciones de izquierda. Fue también parte de la hinchada de Chacarita. Un dato curioso de ayer, ponelo. Ahí está, mirá. Pareció una buena acción de parte de la hinchada de Chacarita, no sé si es organizado o no, la verdad, pero lo solo que están los jubilados todos los miércoles. Yo ya insistí muchas veces, si todas las organizaciones políticas mandaran a sus 10 más grandotes y todos los sindicatos mandaran a sus 10 más grandotes a ponerse en el frente, la policía no reprime. Si van los jubilados solos, en este caso con un grupo de hinchas de Chacarita también, y les van a seguir pegando. Y cierro con el último tema porque hoy es jueves. Y hoy la Corte Suprema tiene previsto reunirse. Milei nombró la semana pasada a 2 jueces de la Corte Suprema violando explícitamente la Constitución. No hay que ser abogado, no hay que ser jurista, no hay que ser constitucionalista, es simplemente leer y tener pensamiento racional. Si la Constitución dice, el presidente propone un juez de la Corte, el Senado lo aprueba y recién ahí el presidente lo puede designar, y se saltean el paso del Senado, no cumplieron con lo que dice la Constitución. Es re simple. No hay 2 bibliotecas, no hay interpretación, no hay jurisprudencia, no hay nada. Nada. Ahora, el presidente hizo eso y la Corte Suprema, en otro acto de discrecionalidad y autoritarismo, el presidente hizo eso con 2 personas, con Manuel García Mansilla y con Ariel Lijo. Bueno, la Corte le tomó juramento a Manuel García Mansilla, con lo cual se sumó a la violación de la Constitución y convalidó la usurpación de cargo, que es un delito. Y en el caso del Lijo dijo, no, lo vamos a resolver hoy. ¿Por qué? Porque el Lijo es juez y en lugar de renunciar a ser juez para ser juez de la Corte, pidió licencia como juez. Y esa licencia la tiene que tratar la Corte. Ahora, el Lijo no le pidió la licencia a la Corte, se la pidió a la Cámara Federal de Comodoro Pi. Y toda la Cámara Federal de Comodoro Pi, incluido Roberto Boico, que había sido el abogado de Cristina y luego fue designado ahí, y ahora se ve que se sumó a la cofradía de Comodoro Pi, porque eso lo firmaron los jueces Brulli y Bertuzzi puestos a dedos por Macri, lo firmó el juez Llorens, que está desesperado por meter presa a Cristina. O sea, todos los jueces de Comodoro Pi dijeron, sí, claro, nosotros le damos licencia porque nosotros queremos a nuestro hombre ahí. Bueno, Boico firmó eso también. Pero aún así no vale, porque las licencias las firma la Corte Suprema. Entonces, hay que ver si le permiten al Lijo esta barbaridad, porque como es designado en comisión y según Milei va a durar hasta noviembre, Lijo no quiere perder su laburito como juez en Comodoro Pi. Entonces quiere tener licencia. Es todo tan trucho. Tan trucho.
Bueno, la Corte hoy tiene que definir eso. Y aparte, hoy García Mansilla puede firmar fallos como juez de la Corte habiendo violado la Constitución para integrarla. O sea, estamos en un nivel de gravedad institucional y de alejamiento de la Constitución y de las normas realmente inédito y que no debe ser convalidado. Que no debe ser convalidado. Ayer también Elisa Carrió habló del tema. Vamos a escucharla. Voy a presentar, porque tiene que haber caso con alguna otra institución, creo que lo que corresponde es una acción declarativa de certeza para declarar la inconstitucionalidad de la norma que invoca el presidente. Es decir, no se puede... Pero vos te puedes presentar directamente a la Corte. No, va a ser por acción declarativa de certeza. Pero todo eso me parece que está en Ramos Padilla. No importa. Hasta ahora Ramos Padilla no... A ver, esperemos. No sabe, no contesta. Yo me voy a presentar acción declarativa de certeza, si no habrá otro juez. La acción declarativa de certeza va a decir, yo les voy a decir por qué la corporación judicial, por más mala que sea, va a hacer la correcta interpretación. Porque si no, el año que viene, en el receso, le estamos dando la facultad a Milei que designa a todos los fiscales y jueces federales de la Nación. El precedente es gravísimo y puede terminar en el autoritarismo. Bueno, varias cosas sobre esto. Está mal informado, siendo bueno, Joaquín Morales Solá. No es que el juez Ramos Padilla no está haciendo nada. El juez Ramos Padilla recibió varias presentaciones de medidas cautelares para frenar esta barbaridad. Las recibió después de que la Corte le había tomado juramento a García Mansilla. Entonces lo que hizo fue abrir el procedimiento de la medida cautelar, notificar a García Mansilla y al hijo de que está esa medida cautelar, abrir un registro de acciones colectivas, esto es, reunir hay muchas presentaciones similares, entonces las va a reunir todas en una, le pidió al Poder Ejecutivo que se entere de todo esto y recién ahí, una vez que tenga la información, va a contestar. No se contesta en 5 minutos esto. Ya le tocó en su momento cuando Macri hizo esto, intervenir también en las designaciones de Rosati y de Rosenkrantz. En ese momento Macri frenó y fue al Congreso. Milei parece que no quiere frenar. Entonces, están esas presentaciones. Ayer también hubo nuevas presentaciones judiciales de varias organizaciones como Poder Ciudadano, como el CELS, como INESIP, como varias organizaciones que se están presentando y ahora Carrió dice que ella también se va a sumar a las presentaciones judiciales. Ahora, hoy, jueves, la Corte se reúne. Y hoy pueden agarrar la Constitución otra vez en el 4º piso del Palacio de Tribunales, en nuestra máxima instancia judicial, y usarla simplemente para poner el monitor de la compu un poquito más arriba, en vez de leerla. La Constitución dice que lo que hicieron está prohibido. Prohibido. Y si está prohibido, yo pienso que cualquier fallo que firme la Corte hoy no debería cumplirse. Porque si no estás convalidando que 3 tipos sumen a un 4º tipo y digan nosotros acá hacemos lo que queremos. No cumplimos la Constitución. Yo pienso que eso no se puede convalidar. Bueno, gobernar o tuitear. Dale. Explicarlo